más para tu vida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Somos Salud en Todas las Políticas, STP. Placer enorme volver a encontrarnos, como lo hacemos cada semana, para hablar de nuestro sistema de salud nacional, el sistema sanitario argentino. Y puntualmente hoy nos vamos a ocupar de medicamentos. Gran tema, de gran importancia dentro de lo que es todo lo que rige, ¿no?, nuestra salud pública y privada en la República Argentina. La verdad que cuando decimos medicamentos, dígame la verdad, ¿no les suena caro, a costoso, a algo complejo? ¿Qué pasa con los medicamentos en la República Argentina? ¿Cuál es el rol del Estado en esta situación? ¿Qué pasa con los laboratorios? ¿Qué pasa con los genéricos? Un montón de cosas que queremos consultar, pensar, reflexionar y aprender juntos como lo hacemos siempre, porque finalmente y sobre todas las cosas, el medicamento es un bien social, es parte del derecho a la salud, es parte del acceso que todos tenemos que tener en igualdad de posibilidades y de condiciones. Por eso queremos ocuparnos hoy especialmente de este tema. Hablamos de laboratorios, hay laboratorios privados, hay laboratorios públicos y estos tienen sin duda un rol muy importante, ¿no?, en toda la cadena de producción, distribución y comercialización, naturalmente. Nosotros estuvimos dándonos una vueltita por la provincia de Santa Fe y conversamos con Guillermo Cletti, que es miembro del directorio del Laboratorio Industrial Farmacéutico de Santa Fe. Y esto nos contaba respecto a su tarea. Cuando el Estado decide intervenir en medicamentos, como en este caso la producción pública, lo hace porque se considera el medicamento un bien social que no puede estar librado a los vaivenes económicos del mercado. Y la producción pública es tan solo una herramienta que se busca que los ciudadanos puedan tener mayor accesibilidad a los mismos. Para lo cual el Estado interviene con varias acciones, no solo con la producción pública, como es la compra centralizada, el contar con un vademecum propio actualizado de medicamentos. Y en Santa Fe tenemos la posibilidad de contar con dos laboratorios, el LIF, que pertenece al gobierno provincial, y el LEN, que pertenece a la Municipalidad de Rosario. Entre ambos podemos tener un vademecum mayor, más ampliado, dirigido a la atención primaria de la salud, y evitando superposición de producciones y abogando porque siempre podamos sumar mayor número de medicamentos para la población de Santa Fe y fuera de Santa Fe, siempre para otros sistemas públicos de salud. Hoy desde el LIF estamos produciendo 40 especialidades medicinales, las cuales impactan siendo un 90% de las unidades farmacológicas que se consumen en la atención primaria de la salud. Esto es el presente y siempre en el futuro lo que buscamos es agregar más unidades y mayor cantidad de medicamentos. Además de los números de producción, hay un valor agregado a todo esto que es cuánto sirve tener personal capacitado en el conocimiento de medicamentos que sirva como posibilidad de analizar estratégicamente cuáles son las decisiones de medicamento que tiene que tomar el Estado. Nos acompaña hoy especialmente para hablar de los medicamentos y del concepto de medicamento no entendido como bien social, el doctor Ginés González García. Qué placer enorme, doctor, un gusto para mí también, verlo, ex ministro de Salud de la Nación hace algunos años nada más, y bueno, con una carrera hermosísima y muy importante, doctor. ¿Usted coincide que cuando a los pacientes nos hablan de medicamentos o nos recetan algún medicamento, ya sabemos que eso va a ser caro, ya sabemos que nos va a costar mucho, que tal vez nos va a costar conseguirlo? ¿Es complejo el tema medicamentos? ¿Funciona bien en Argentina? Es complejo y obviamente el precio siempre es una limitación. En realidad ha pasado, sobre todo en los últimos meses, casi diría en los últimos años, desde que cambiamos el gobierno, que hubo un incremento importante del precio de los medicamentos. Ahora, dentro de ese incremento de precio yo diría que hay como dos tipos de incrementos. Uno que son de los medicamentos más comunes, mayor consumo, más habituales, que tiene que ver con las patologías también más frecuentes, que está caro, pero no es una cosa inaccesible. Lo que se convierte en inaccesible son otro grupo de medicamentos, que son medicamentos bajo patente, claro, con unos precios, algunos de ellos,
que ya no es capacidad de pagarlo, no lo tienen ni las propias entidades financiadoras. Estamos hablando de dólares y de muchísimos dólares. Una pausa ahí, patentes. ¿Nos aclara el concepto de patentes? Patente es un derecho monopólico sobre un producto que se le da al productor durante una cantidad de años y eso el productor puede poner el Fijar precio el que precio quiera. que le parezca. Y de hecho así sucede, de manera tal que no hay muchos medicamentos bajo patente, pero todos los que están bajo patente son carísimos, carísimos. Claro. ¿Y el Estado puede intervenir en eso, doctor? En patentes no mucho porque es una regla del juego internacional, el Club de los Ricos lo expulsa a uno si no admite patentes, siempre la presión que están haciendo es para extender la patente por más tiempo. Entiendo. Es una diferencia clara entre, digamos, el norte y el sur. Y en el tema general de medicamentos, tanto sea en la producción como en la comercialización, ¿sí puede intervenir el Estado? ¿Debe hacerlo? No, toda la industria de medicamentos tiene una alta regulación con alta presencia del Estado. Es una industria absolutamente política y es muy controlada por el Estado. Lo que estamos hablando es de precio. El tema precio es un poco más difícil. Yo le decía que el precio no es solo un problema en la Argentina. En Estados Unidos, Trump está enojadísimo con la industria yankee porque les dice cosas que son ciertas. ¿Cómo pueden ser que los norteamericanos paguen por medicamentos fabricados en Estados Unidos más caro que lo que se paga en otros países? ¿Qué quiero decir? La patente es un derecho que hace que uno le pueda poner cualquier precio. Claro. Y esos precios nunca son baratos. Entonces, hay toda una conflictividad mundial porque han aparecido además medicamentos que, por ejemplo, son muy útiles, el caso de la hepatitis, y resulta que hay 300 millones de personas que tienen hepatitis y que el medicamento no solo alivia los síntomas, sino que cura de la enfermedad. Claro, es una Entonces, evolución importante. claro, entonces es una cosa terrible porque no están los países ricos, escuche bien lo que le digo, en condiciones de pagar la cuenta de todos esos pacientes. Entonces hay toda una especie de extorsión, porque finalmente cuando la cuenta es muy alta, si no la paga el Estado, no la paga nadie. Y esto es una conflictividad internacional, no resuelta todavía, y trae ruido. Ahora, la demanda que tiene Argentina tiene una industria propia muy importante. Cuando dice propia, ¿dicen producción pública y privada? Sí, digo producción pública y privada. La producción pública es muy interesante, es muy casi testimonial, pero la producción privada, estoy hablando, tiene muchas fábricas, el 73% de los medicamentos que se venden en Argentina son de producción local. Pero la industria multinacional, obviamente, como le decía, que tiene las patentes, tiene precios mucho más altos. Ahora, ahí en la política en Argentina hay siempre un equilibrio entre los intereses de una industria que, estando como está la cosa, funciona bastante bien, que es la industria local, que exporta inclusive, y el acceso de la población a los medicamentos. En ese equilibrio es donde tiene que estar la política del gobierno. En general, las políticas del gobierno han estado más bien a favor de los fabricantes que de los enfermos, pero bueno, en eso he trabajado toda mi vida tratando de hacer políticas desde el Estado que garantizaran el acceso de todas las personas a los medicamentos, ¿no? Las personas que necesitan medicamentos puntuales, cuando hablamos de enfermedades más complejas, ¿tienen garantizado ese acceso? No, primero porque muchos de esos medicamentos no están todavía aprobados. Lo que pasa es que son casos muy especiales, hay un tipo de salida que es que se llama compasiva, que entonces dice que aunque no esté probado, como bueno, y con esa vía y por vía judicial habitualmente están ingresando algunos de esos medicamentos y cuestan, créanme, un disparate. Hay productos que cuestan $1 millón, es decir, desquician las finanzas de cualquier sistema. Esto es una realidad que se viene dando muy fuerte en los últimos años. Pero el problema general es el acceso a medicamentos, sobre todo en personas que tienen mucho consumo, como son, por ejemplo, las personas de edad. En general, como en la edad hay varias enfermedades, también hay polifarmacia, es decir, y eso significa que las personas grandes, yo a veces digo que los viejos no viven más por los medicamentos, sino viven para los medicamentos, que es para pagar su cuenta. Es cierto, usted vea la sensibilidad que hay cuando se produce cualquier variación en el tema PAMI, como resalta y en la opinión pública. Un estado de pánico, claro, todo porque hay mucha dependencia. Entonces tenemos ahí un equilibrio entre el acceso y el uso racional, porque también es cierto que como característica latina, los argentinos tenemos una relación muy fuerte con los medicamentos. Nos automedicamos, vamos a comprar de venta libre, pedimos recetas al médico amigo. También digo, están quienes analizan a veces la decisión del médico cuando receta, que con qué intereses receta. Digo, ¿cuántas cosas no tenemos de condiciones particulares? Mira, yo le voy a contar un chiste que
que lo hago habitualmente. Todo el mundo, o mucha gente sabe quién soy yo y sabe que he trabajado muchos medicamentos. Bueno, yo llego a un lugar, por ejemplo, una oficina, y simulo un síntoma, un poco así. Entonces, inexorablemente, ponga que hay 3 o 4 personas, una me indica, la otra me prescribe y la otra me convida. Tome esa amarillita que le va a hacer bien. Es decir, pero eso es muy nuestro, doctor, esta costumbre de tener en la yo lo cartera describo. de todo. Es cierto, yo si voy a mi cartera le puedo ofrecer varias cosas también, pero ¿por qué? Digo, es cultural, es que tenemos el acceso demasiado Yo creo que por un fácil. lado le hemos perdido el respeto a los medicamentos, en primer término. Y en segundo lugar es una relación muy latina, muy pasional con los medicamentos. Lo mismo pasa en España y en Francia, no así en los países sajones, por ejemplo, que es una actitud totalmente distinta. Los franceses, por ejemplo, son terribles consumidores de medicamentos, los italianos y los españoles también. Y bueno, eso también depende de la disponibilidad económica que tiene la sociedad. Pero concretamente, hoy manejar bien los medicamentos, o sea, garantizar el acceso, pero sobre todo garantizar el uso racional, es uno de los grandes desafíos que tenemos, sobre todo para la tercera y cuarta edad. Créame que hay muchas internaciones y a veces con consecuencias fatales que son por mal uso del medicamento. Claro, y a veces sin llegar a la internación, sí daños que se provocan o efectos contraproducentes por combinaciones de medicamentos imposibles de tolerar, digamos, ¿no? Cuarta o quinta causa de internación. El mal uso de medicamentos. ¿Y por dónde empezamos a regular como un concepto general o un punto de partida? Primero tomarlo en serio. Segundo, que la venta de medicamentos no sean estas farmacias shopping que hay ahora. Tercero, que haya siempre el farmacéutico, porque es una profesión, tenemos muchos ya formados, porque el farmacéutico tiene una cercanía con el enfermo mayor que el médico muchas veces. Y a veces sí, claro. Y entonces, bueno, que le indique, que le aconseje, que lo vigile, lo que se llama farmacovigilancia, si tiene algún efecto de ese tipo. Hoy se está extendiendo del mostrador para afuera la actitud y el tipo de trabajo que tienen que hacer los farmacéuticos. No está totalmente logrado, pero esto de vigilar qué va pasando y sobre todo cuidar a las personas de edad que toman polifarmacia es uno de los temas que es el uso racional. Y por supuesto también que la prescripción sea correcta. Hay una distorsión ahí, muchos creen que buen médico es el que receta mucho. Y hay que convencerlo de que no es el buen médico el que receta mucho. Y bueno, como usted dice, hay un ámbito consumista de parte de la gente, que además, si se apropia el medicamento, siente que se apropia, ¿cómo le decir?, del poder de curación. Porque si nosotros prescribimos siempre medicamentos después que terminamos la consulta, parece ser el método indicado para curarse, con lo cual se apropia el enfermo y siente que ese poder lo tiene él mismo para él, ¿no? Varios aspectos, ¿no?, que hay que corregir o modificar para que sea un uso racional y responsable en algún sentido, ¿no? Seguro. Digo, desde los laboratorios hasta nosotros finalmente como pacientes. Usted piense que la propia voz griega, farmacón, es veneno también. Y cualquier medicamento con dosis distinta puede matar. Sin dudas. Entonces, en realidad hay que ser muy cuidadoso con los medicamentos, hay que tener respeto a lo que yo le decía y por supuesto garantizar el acceso de todos, porque el otro problema que tenemos es que en algún sector social, cualquiera sea el precio, es muy difícil que sea pagado y por eso hay que tener programas también que cubran eso, ¿no? Doctor, ha sido muy amable. Siempre es un placer conversar con usted. Un gusto para mí también. Gracias. Chao. Y hablando precisamente de los sectores que tienen llegada sobre todo a los más vulnerables, hablamos del PAMI. El PAMI es actualmente el quinto presupuesto en salud, ¿no?, en Argentina. Sergio Casinotti nos recibió, lo hizo durante una jornada de la Fundación de Estudios para la Salud y la Seguridad Social y nos habló puntualmente del tema medicamentos, un gran tema también para el PAMI. Para nosotros el tema de las compras conjuntas, como lo llamamos, es algo fundamental. El Estado tenía que optimizar su proceso de compra yendo en grupo, ¿no? En aquel momento yo lo llamaba el bloque Estado, hoy lo llamamos compra conjunta que queda mejor. La idea es que distintos organismos se sumen a las licitaciones que salen de la Secretaría de Salud, que es quien la encabeza, pero cada uno de los organismos le pasamos nuestras necesidades, nuestro volumen, ¿no?, la cantidad de dosis que vamos a necesitar de cada producto y después, cuando esa licitación se consolida y se adjudica, cada uno de los organismos paga la parte que le corresponde, ¿no? Entonces, esto ha dado grandes beneficios. En la licitación de hemofilia, un ahorro para el PAMI solamente de 700 millones de pesos en un año. A los organismos que participaron fueron 1.500 millones de ahorro. Nosotros hicimos una de 22 drogas oncológicas hace poco solos y ahorramos 1.450 millones de pesos en 22 drogas oncológicas nada más. Lo que queremos hacer es que establecer mecanismos de mayor competencia
y de mayor transparencia, ¿no? Lo mismo que queremos hacer a nivel interno de PAMI, lo queremos hacer en este tipo de compras conjuntas, donde el que tiene posibilidad de producir y de ganar más mercado compita de igual a igual, cosa que no venía sucediendo en muchísimos años anteriores, ¿no? No hablo de una gestión, sino durante muchos años anteriores. Y en esa competencia, yo siempre lo digo, sale beneficiado el PAMI, sale beneficiado el jubilado. ¿Por qué? Porque termina pagando menos. Bueno, fundamental, ¿no? Por la presencia que tiene PAMI, por la cantidad de gente que depende de esta obra social, la más grande sin dudas. Si bien no es un ente es público, no estatal, digo, puede marcar definitivamente y mover la aguja en algún sentido en un tema tan complejo como es medicamentos, ¿no? Vamos a continuar hablando de esto, por eso recibimos a Sonia Tarragona, que es directora de la maestría Farmacopolíticas de la Universidad y Salud Económica. Dije bien, ¿no? Economista sos además, bien. Gracias por venir, Sonia. No, gracias. Mucho gusto, ¿eh? Yo me quedé pensando en la conversación con el doctor Ginés González García sobre el tema de las patentes, ¿no? Porque básicamente me parece tremendamente injusto. Suena como injusto eso, ¿no? Apropiarse, comprendiendo, digo, el interés comercial legítimo y todo eso, pero apropiarse de algo que tiene que ver con la posibilidad de curar o no a alguien, salvar o no a alguien, o mejorar la calidad de vida, es como un poco injusto, eso me parece. Bueno, las patentes han surgido casualmente para proteger el desarrollo científico. También sería injusto que no se protegieran los desarrollos, que a veces duran 20, 25 años, 15 años. Es cierto eso, sí. Lo que pasa es que un instrumento que nació para proteger el desarrollo terminó jugándole en contra a la población, porque, como decía el doctor Ginés, la patente es un monopolio legal que le da exclusividad por 20 años al productor del medicamento sin posibilidad de regular su precio. O sea, por 20 años puede poner el precio que quiera. Y lo cierto es que nosotros ahí estamos presos de nuestro compromiso internacional, porque todos los países que somos miembros de la Organización Mundial del Comercio tenemos el mismo régimen. ¿Y no existe la posibilidad de contemplar algo que proteja la investigación y el esfuerzo y que naturalmente recompense a quien se dedicó a crear un medicamento particular, pero que no sea tan en desmedro del resto? Digo, ¿se podría encontrar algún punto medio? Bueno, desde hace unos 12 años, desde el año 2006, el tema patentes empezó a ser un tema de discusión en la Organización Mundial de la Salud, que no es un tema menor, porque siempre antes fue un tema comercial y no sanitario. Claro. Pero dado la Por lo implicancia... menos se pasó de órbita, ¿no? En la discusión, sí, claro, en que el no es comercial, poco. pero también se tomó Se contempla en el ámbito de la salud. Y desde entonces se están discutiendo mecanismos alternativos para poder separar los costos de la investigación del precio de los productos. Hoy se está trabajando en eso, lo que pasa es que los tiempos internacionales son súper largos y todavía no hemos encontrado cuál podría ser ese mecanismo, porque además sería romper con un compromiso que todos los países han firmado. Claro, está claro. Lo bueno es que sí los países tienen, al menos la Argentina, porque tenemos una ley de patentes muy buena, tenemos posibilidades de sacarnos ese corset. ¿Esa ley de patentes regula lo que pasa acá en el país, en los laboratorios de acá? Claro, la ley de patentes es una ley que adopta el compromiso internacional y lo trae a la realidad local. Y esa ley de patentes contempla un conjunto de posibilidades que ante situaciones de emergencia sanitaria o ante situaciones complicadas para los países, los gobiernos tienen la posibilidad de desconocer la patente y tomar otras decisiones. ¿Y en qué casos, por ejemplo, se ha utilizado en nuestro país, no sé, en el último...? Nunca se usó en Argentina. Ah, bien, te iba a decir, ¿podemos recordar algún caso? Estaba Ese tratando es de el hacer problema. memoria. Lo cierto es que los países latinoamericanos, solo 2 o 3 países han podido hacerlo. Ecuador, Colombia, Brasil, y en algún caso muy Pero puntual. el poder hacerlo tiene que ver con que digamos, le permitieron las partes interesadas ceder de pronto los beneficios de una patente, o no hubo situaciones que ameritaran aplicar esta ley. Las partes no tienen que opinar, es una decisión gubernamental. Ya ahí, claro, no sé. Lo que pasa es que nosotros no tenemos reglamentada esa posibilidad. O sea, si hoy uno se pregunta cómo debería hacerlo, nadie sabe muy bien cómo. ¿Y nunca se reglamentó? Eso me quedé decir. Sí, está reglamentada la ley, pero no el ejercicio de ese tipo de flexibilidades. Entonces hoy no se sabe si es una decisión presidencial o del ministro de Salud, o quién lo pide, o cómo se regula el precio, o cómo se elige el laboratorio que va a producir. O sea, hay una serie de particularidades que no están definidas, lo que hace que esa posibilidad esté restringida.
¿Y entonces qué deberíamos hacer? Deberíamos avanzar en reglamentar un montón de esas cosas que nos permiten, lo que mencionaba recién Ginés, el caso de la hepatitis C. El medicamento es sumamente costoso, pero es un medicamento que cura. Y en ese caso, ¿qué se podría hacer, Sonia, por ejemplo? Hay algo que es bastante antipático, digamos, para la industria, que es la emisión de una licencia compulsiva, se llama una licencia obligatoria, que es desconocer la patente y por un periodo limitado otorgarle la licencia a un laboratorio local para que pueda producir ese medicamento a un costo regulado. No les va a gustar nada eso. No, claro, no. Pero es una posibilidad no, está que bien, existe. pero lo estamos pensando, sí, en función de cuando hay una cuestión, que es casi una emergencia sanitaria o una cuestión digamos, la razón. Me pregunto la razón por la cual se podría avanzar en algo así, ¿no? Sí, claro, si es una emergencia sanitaria, tranquilamente lo podríamos hacer. Lo que pasa es que después los límites son bien confusos, porque cuando sí, cuando no, en qué medicamento sí, en qué medicamento no. Bueno, y la industria siempre está dispuesta a negociar antes de que un gobierno emita una licencia compulsiva. Es un tema, se ve realmente polémico, con muchísimas aristas, ¿no? Porque, insisto, vuelvo al concepto del comienzo. Finalmente el paciente siente que cada vez que tiene que ir a comprar un medicamento la va a pasar mal. Va a ser caro seguramente. No hay manera que no sea caro. Y no, la verdad es que también tiene razón de pensar eso, porque históricamente los únicos precios que nunca han bajado, nunca son los precios de los medicamentos. Salvo algunas excepciones, en algún momento cuando se sancionó la ley de prescripción por genéricos, hubo una reducción de precio de los medicamentos porque apareció la posibilidad de competir. Pero luego de eso, otra vez... Hablemos de eso, Sonia. ¿Qué nos pasa a los argentinos con los genéricos, digamos? Tuvimos que aprender a cambiar en esta cosa que hablábamos con el doctor, ¿no? Ginés, hace un ratito, de que andamos con todos los medicamentos en la cartera, compramos de venta libre, medicamos a los amigos. ¿Qué nos pasa con los genéricos? ¿Estamos más pegados a las marcas y a los laboratorios? Sí, estamos más pegados, pero tampoco el sistema contribuye para que no lo hagamos así. La verdad es que la ley de prescripción por genéricos lo que obliga no es a consumir un tipo diferente de medicamentos, es a prescribir por el nombre verdadero de los medicamentos. No es que el genérico... Por el nombre de la droga. El nombre de la droga. No es que existe un medicamento que es el genérico. Es más, la gente cree que las marcas menos conocidas son los genéricos. Y lo cierto es que son menos populares, pero no es que sean genéricos. Y también la gente cree que los medicamentos líderes de ventas son originales, y tampoco son originales. O que son los mejores, que hay una diferencia... Pero es una cuestión de marketing, solamente. Sí, de aprendizaje también como pacientes. Por ahí compramos tal laboratorio, tal otro, porque nos parece con más publicidad, ¿no? Exacto. Pero además, todos los medicamentos, todos, del primero al último, pasan los mismos controles. Nuestra agencia regulatoria, se llama ANMAT, es una agencia regulatoria sumamente prestigiosa, tiene reconocimiento recíproco con la Unión Europea y es la única que lo tiene en Latinoamérica. Esto quiere decir que si nuestra agencia aprueba un laboratorio, eso es reconocido en Europa en los términos que se hizo en Argentina y no pasa con nadie más. Todos los medicamentos tienen los mismos controles, con lo cual hay como instalado que los genéricos son de menor calidad. Sí, los genéricos, y tal vez si tenemos un genérico con dos marcas distintas porque es producido por dos laboratorios distintos y tal vez el primero, que es mucho más publicitado, sale más caro y capaz que decimos, no, entonces es mejor, tiene mejor calidad. Eso tenemos es lo que la gente cree, ese prejuicio. Sí. Con lo cual estamos entendiendo, porque lo que nos preguntamos es, ¿y por qué la diferencia de precios? Ahí también es, porque sí, porque está librado al mercado. Es política comercial, totalmente. A veces los medicamentos genéricos argentinos, producidos en Argentina, son más caros que las marcas originales. Claro. Ahora, no existe una... yo sigo preguntando porque de verdad me inquieta. ¿No existe una manera de ordenar un poquito esto? Digo, está claro que las ganancias del sector que produce son razonables, etcétera, etcétera. Cada sector tiene su interés. Pero hacerlo un poquito más equilibrado, porque finalmente hablamos de medicamentos que tienen que ver con el derecho a la salud. Estamos a ese... Es como que está demasiado atravesado por lo económico, ¿no? Me parece. Sí, es bien complejo porque hay muchísimas bueno, no sé si muchísimas, pero varias alternativas o medidas que se podrían tomar para ver si se puede regular. La experiencia que nos dice que históricamente ningún país del mundo que ha regulado precios logró controlar el gasto de medicamentos. Con lo cual se introduce una medida que en el caso de Argentina además es difícil de controlar. Cuando uno regula tiene que tener la capacidad de controlar. Sí, si no lo tiene, es un marco teórico nada más. Claro. Y nosotros no somos muy buenos o no hemos tenido experiencias muy buenas en el control, pero a pesar de eso hay países que regularon y siguen igual sin poder resolverlo. Uno no puede regular todos los precios. Son miles, tenemos 30.000 presentaciones comerciales, es imposible fijarle un precio. Ahora podemos, claro,
Y me refiero... Hay otros mecanismos. Por ejemplo, precios de referencia para la seguridad social. Ajá. Es un mecanismo indirecto de regulación de precios. Uno fija el precio que va a reintegrar y entonces automáticamente todo el mundo se alinea con ese precio, porque la gente va a elegir aquel medicamento en el que le reintegran la mayor cantidad de dinero. Eso también tenemos instrumentos que han funcionado muy bien, pero que se dejaron de usar. Entonces, sí hay cosas que se pueden hacer, solo que hay que querer hacerlas. Claro. Y entiendo que también se optimizan los costos en general. Cuando se indica bien, se receta bien, no compramos de más, no compramos por las dudas, nos compramos lo que nos parece a nosotros. Digo, se hace, es una escala más chiquitita, ¿no? Pero digo, si en la conducta de todos hacemos el país finalmente, sí, claro. ¿no? Que mueve el mercado de medicamentos. También tenemos ahí un tema pendiente, ¿no? Sí, tenemos. Ginés mencionaba el uso irracional de medicamentos que tenemos. Y él también siempre menciona que tenemos más plata en el botiquín que en lo que gastamos habitualmente. En los botiquines de todo el mundo hay de todo. Lo que nos sobra, nos sobró, lo guardamos por las dudas, por si otra vez lo necesitamos. Y eso conduce a hacer un mal uso de los medicamentos. Seguiremos pensando, Sonia, juntas esta manera de intentar mejorar, ¿no? Todo lo que tiene que ver con políticas de medicamentos. Nos vemos próximamente en otra oportunidad para seguir pensando juntas este tema, ¿te parece? Muchas gracias. A vos por venir, muchísimas gracias. Por nuestra parte nos encontramos la próxima semana. Un gran placer hacer salud en todas las políticas. Medife, más para tu vida. Buscamos el equilibrio entre la naturaleza, la ciencia y la calidad. Construimos la Sede Pilar, un lugar único para que siempre te encuentres con un mejor diagnóstico. Te esperamos muy pronto en nuestra nueva Sede Pilar. Diagnóstico Maipú. Tu diagnóstico es lo más importante. A veces para ganar, más vale jugarla de callada. Bueno, estamos transmitiendo en vivo en el Caballo de Madera por entrada a Troya. Mala mía. Que un like no cambie tu historia. Os de Neo, seguí tu plan.